¿Qué es estar loco? ¿Qué es una enfermedad mental? Si es que está bien dicho decir enfermedad mental. ¿Qué es tener un trastorno? Vamos a hacer en este vídeo un recorrido sobre los antecedentes del estudio de lo que es conocido como locura. Estudiar lo que es la locura ha sido una constante en todas las civilizaciones. Y reduciéndolo mucho, ¿qué podríamos decir que es la locura? Una conducta anormal, que se sale de la norma. Claro, para que una conducta sea anormal, tiene que haber una norma. Y la norma, como siempre, es marcada por el contexto, por la sociedad, por el grupo, por la cultura. Y esto a lo largo de los años ha ido cambiando, incluso actualmente cambia mucho de un país a otro. Dependiendo de la cultura y del marco donde se interprete, una conducta puede ser normal o no. Por ejemplo, la relación que tienes con Dios o la forma de llevar un duelo. Y por eso es importante ver los antecedentes, para ver cómo todo cambia cuando es el contexto el que cambia. Voy a intentar explicar, para tener un poco un esquema mental de todo, lo que es el estudio de la locura. Y lo voy a hacer en 10 momentos. Momento 1. Hipócrates. Antes se tiene que entender que hasta este momento, que estamos situados en la antigua Grecia del año 460 a.C., una conducta normal era explicada porque te poseía un demonio. Un espíritu maligno te había poseído y no había más. Platón dijo, vamos a hacer una diferenciación entre lo que es el cuerpo y lo que es el alma. Bueno, llámalo alma, espíritu. En ese momento se decía que había un alma biológica, que es algo más objetivo, más claro, que es el cuerpo, lo que se ve, y un alma racional, el conocimiento, la psique, ese elemento esencial que tenemos para poder pensar, aunque estos muchos lo negaban porque decían que solo existía la realidad del cuerpo. Y ahí entra Descartes con el dualismo, que separó por un lado el cuerpo y por otro lado la mente. Y esto lo cambió todo. Se explicaba que la mente no era algo físico, que había algo más. Hay una conciencia, autoconciencia, el conocimiento, somos sujetos pensantes y eso no lo podemos ver de forma tan clara. ¿Y por qué en este momento, el primer momento, Hipócrates es el protagonista? Porque fue Hipócrates el que dijo que las enfermedades mentales eran iguales a las enfermedades físicas. Y entonces el concepto de locura empezó a cambiar y se empezó a considerar a estas personas como enfermas. Momento 2. Galeno. Galeno empezó a hablar de emociones un poco, porque se hablaba de un equilibrio emocional, de una teoría que la llamó la teoría de los temperamentos, donde dependiendo de las diferencias individuales, la personalidad, el temperamento que tengas, con lo que nazcas, pues tienes un humor u otro. Era la teoría de los 4 humores, y de eso dependía tu equilibrio o tu desequilibrio emocional. Y en este momento estamos en el periodo romano, y es interesante destacar que ya en el derecho romano ya se reconoce el estado mental del acusado como un atenuante de la pena. Momento 3. La Edad Media. Hasta ahora, a las personas que se les consideraban enfermas mentalmente se les encerraba y se les marginaba totalmente de la sociedad. Y empezó a haber hasta persecuciones, porque se creía un poco en todo esto de la brujería. Se dice que en Europa a miles de personas se les condenó de pena de muerte por estar poseídos. Después de esto se empezaron a construir centros hospitalarios, iglesias, centros específicos para cuidar a estas personas, y se supone que vamos poco a poco a un camino donde se dé a estas personas un trato más humanitario. Momento 4. El siglo XVI, el Renacimiento. Ya aquí se rechaza la caza de brujas, las persecuciones. Si de verdad son brujas, ¿por qué no emplean sus poderes para escapar? Hablas como hablan las brujas, Lisa. Olvídalo. Y la ciencia empieza a dar pasos. Se empieza a cambiar un poquito el término de persona loca y se empieza a dar el culto a la razón, a los estudios, a vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a ver si les damos este tratamiento que pasa, ¿no? Un poquito de razón. Momento 5, la Ilustración. Aunque aquí la razón ocupa un lugar muy privilegiado y se cambió un poco el concepto de persona loca y de locura, se torció también un poco los valores humanistas porque aunque no se les perseguía a estas personas, había que ocultarlas, era algo que estaba mal visto. Entonces esos centros que se habilitaron para esas personas locas, enfermas, lo digo entre comillas porque era lo que se le pensaba en la época, se convirtieron en lo que hoy en día conocemos como psiquiátricos, en ese momento manicomios. Pero eran lugares de castigo, de encierro, totalmente marginados, se daban tratos inhumanos, se pensaba que esas personas eran como animales y que no tenían sentimientos y que no eran sensibles a nada. Por otro lado, también muy equivocados de pensar que los animales no tienen sentimientos. Y todos estos cambios, claro, iban muy ligados a los cambios de la Iglesia y se suponía que daban un trato caritativo, pero lo que conocemos es una visión totalmente negativa y muy alejada de ese trato caritativo. Aquí la ciencia también fue avanzando poquito a poquito y se empezó a decir que la locura era una enfermedad del cerebro. Pero aquí entra Pinel, una persona majísima que queremos mucho, defensor del tratamiento moral y de los valores humanos, que dijo: ¿no creéis que si estas personas las tratamos bien estarán mejor? ¿No creéis que todos merecemos unos derechos humanos básicos? Se me ocurre. Y qué sorpresa, si encima les tratamos bien es que van a mejorar. Y entonces empezaron a hacer estudios por primera vez un poco de, bueno, pues vamos a ver cuál es el progreso de los pacientes, vamos a ver qué es lo que les viene bien, qué es lo que les viene mal. Y se empezó a dar importancia a esa relación del médico-paciente, ese tratamiento individualizado y que era muy importante pues el hablar y el escucharles.
Y los tratamientos de Pinel se basaban en 6 cosas, sobre todo centrándose en esas personas que están en un sitio, que en este caso era el manicomio, un poco de recuperación en esas fases. Las 6 cosas eran un ambiente placentero, compañía agradable, música, poder hacer ejercicio, contacto con la naturaleza, que esto era importante, dejarles salir porque antes estaban encerrados, y descanso. Y este momento fue muy importante porque, sobre todo, se empezaron a tratar bien a estas personas y también se empezaron a hacer reformas en los manicomios para que fueran sitios más agradables y más humanos. Momento 6, siglo XIX. Se empiezan a estudiar ya las enfermedades mentales desde un punto de vista un poco más científico. ¿Qué pasa? Volvemos a ese concepto de la enfermedad del cerebro, un punto de vista un poco reduccionista, porque al final toda la base era estudiar el cuerpo y descubrimientos neuroanatómicos. Y aquí entra Kraepelin, un autor muy importante que fue el primero en identificar lo que hoy conocemos como esquizofrenia, como trastorno psicótico, diciendo que la base, el origen de esto era biológico. Y Bleuler, no sé bien cómo se dice este nombre, la verdad, os lo dejo escrito, en 1911 acuñó el término esquizofrenia, escisión mental, lo llamaba, decía que la mente de estas personas estaba fragmentada. Momento 7, el siglo XX, el auge de las escuelas psicoanalíticas. El famoso Freud, que todos conocéis, fue muy importante para la época, porque aunque hoy en día ya muchas de las cosas no tienen evidencia científica, pues fue importante porque movió el foco de la intervención a esa relación profesional-paciente y a una relación individualizada y a hablar, a la palabra. Y sobre todo dando importancia a la historia del individuo, dando importancia al diálogo, a la conversación y básicamente diciendo que es que las palabras podían curar, ¿no? Eso en ese momento era como, ¿qué me estás contando? Empezaron a hacer estudios de hipnosis, catarsis, todo esto de que al paciente se le inducía a un estado para que hablase de sus problemas, porque igual había problemas o traumas que estaban en el inconsciente, pero básicamente el fin era poner en palabras lo que te estaba pasando. Momento 8, un momento importante, 1953, el descubrimiento de los psicofármacos. Aquí empezó la transformación psiquiátrica. Se descubrió casualmente lo que iba a ser una anestesia general, resultó ser el primer antipsicótico eficaz para los síntomas psicóticos, la clorpromazina. Y aquí empezó una orientación muy biologicista. Se hablaba de enfermedad mental, se ponía el foco y lo principal eran los psicofármacos y se seguía un esquema tradicional, pues médico, diagnóstico, tratamiento, se empezaron a hacer las primeras clasificaciones psiquiátricas, el DSM, donde están como todos los diagnósticos. Momento 9, años 70, movimiento antipsiquiatría. Se negaba la existencia de los trastornos mentales, se estaba en contra del uso de los fármacos y del estigma social que empezaba a haber con estas personas. Y momento importante también, en España, en 1986, la Ley General de Sanidad, donde se incluían los hospitales generales, lo que hoy conocemos como unidades psiquiátricas. ¿Por qué? Porque antes los psiquiátricos estaban alejados de la ciudad, marginados, y claro, esto influía en que las personas pues no estaban nada integradas en lo que es la comunidad. Y momento 10, años 90 hasta la actualidad, 2023. ¿Qué pasa ahora? Hay dos lados. Por un lado, seguimos en un enfoque un poco reduccionista, y por otro lado se habla mucho de salud mental y es muy positivo. Vamos a ver estos dos lados. Enfoque reduccionista, ¿por qué? Porque sigue estando un poco el enfoque biológico, el tratamiento de primera línea son los fármacos, pero básicamente es por los recursos que hay y por el sistema. Aunque el tratamiento de primera línea son los fármacos, la terapia es más efectiva, los estudios lo demuestran, y sobre todo más efectiva a largo plazo. Pero no hay recursos, en la sanidad pública hay muy pocos psicólogos, y para ir a la privada pues tienes que tener dinero y mucha gente no se lo puede permitir. Entonces la solución a corto plazo más efectiva son los fármacos, que no se trata de negar la utilidad de los fármacos porque obviamente son una herramienta muy útil, y la realidad de España es que somos uno de los países que más ansiolíticos consume. Porque si lo pensamos, si tú tienes ansiedad y la ansiedad viene por problemas de dinero, problemas en el trabajo, precariedad laboral, problemas con una relación, es decir, problemas con tu contexto. Si ese contexto cambiase, tu ansiedad cambiaría. Y en cambio el tratamiento es únicamente una pastilla, eso hace que el concepto de ansiedad esté más relacionado con el concepto de enfermedad del cerebro del siglo XVII, como si fuese cosa tuya solo y tú fueses un ser individual aquí puesto que no interactúa con nada, y eso no es así. Pero la crítica aquí va más al sistema, porque en realidad a nivel sociedad creo que sí que hemos avanzado mucho, y entre nosotros sobre todo sí que entendemos mucho más los problemas de salud mental y hay mucho menos tabú. Entonces, hoy en día, ¿qué término utilizamos? Enfermedad mental es incorrecto. Trastorno psicológico está bien, así lo recogen las clasificaciones, pero no es lo mismo tener síntomas de ansiedad, síntomas de depresión o síntomas de algo que tener el trastorno. El trastorno es más como el diagnóstico, entonces tampoco hay que usarlo muy a la ligera. Y sobre todo porque son etiquetas que a veces socialmente pueden limitar más que ayudar. Al final, la búsqueda de este concepto de locura ha ido encaminada a curar lo que es la locura,
curar estos trastornos. Y hoy en día estamos viendo que tener problemas de salud mental es bastante normal, que la vida a veces duele, que lo pasas mal y que hay que gestionarlo. Y que lo que tenemos básicamente muchos, y que es normal, son problemas psicológicos, que son problemas de aprendizaje. Se dan por una mala adaptación al contexto. Has intentado resolver un problema de una forma y esta forma te ha terminado causando malestar. Fíjate lo que cambia la cosa cuando cambia el contexto, de pensar que te ha poseído un demonio, a pensar que tienes una enfermedad del cerebro, a pensar que, oye, pues interactúas con un contexto, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo lo gestionamos y seguramente este problema que tengas se puede gestionar de una mejor manera. Porque claro, ahora se dice, hay una crisis de salud mental. No, hay una crisis que afecta a la salud mental. Somos un sistema, interactuamos con un contexto que es muy importante también estudiar. Y os voy a mencionar también 2 películas donde podemos reflexionar sobre esto y donde se duda de la locura del protagonista hasta el final. Los renglones torcidos de Dios y Shutter Island, la famosa película Shutter Island. Os voy a hacer spoiler, pero bueno, si no habéis visto todavía esta película, la persona pues tiene esquizofrenia o un trastorno psicótico, pero se ve la importancia de lo que ha vivido y del trauma. La famosa frase de ¿qué sería peor, vivir como un monstruo o vivir como un hombre bueno? Hay que entender su historia y el trauma que ha vivido. Así que pega decir esta famosa frase: no es signo de buena salud el estar adaptado a una sociedad que está enferma. También la frase del psiquiatra Laing, que dice que la locura no todo tiene por qué ser colapso, sino que muchas veces también es avance.